Un cordial saludo a todas las personas, anunciando el programa La Picota, dirigida por el doctor Gerardo Apolo. Muy buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? Un cordial saludo desde acá y Buenos un... días, Luis. Buenos días, Luis. Un cordial saludo para ti, para todos quienes nos ven todos los días, martes y jueves, en este programa La Picota, eh, de manera tal que esperamos que sea siempre un programa que contribuya de alguna manera a la reflexión y al análisis. Yo creo que sí, de alguna forma estamos llegando al objetivo que es hacer que la gente piense. Claro, no como nosotros, ¿no? Porque tenemos que ser claros, podemos estar equivocados, pero comienzan a pensar si es que tenemos la razón o no, si hay motivos para criticarnos o no. Entonces, creo que estamos llegando a nuestro objetivo de que la gente comience a pensar y Sí, analizar un poquito más. lo importante es generar debate y no adoctrinar. Ya en el Ecuador vivimos 10 años de un intento de adoctrinamiento que desgraciadamente aún se están viendo sus efectos. Pero acá la intención es simple y llanamente el generar el debate, esto es generar lo que se denomina lluvia de ideas, de suerte tal que podamos tener un votante mayormente calificado, de manera tal que tengamos también mejores candidatos y no tengamos que pasar la vergüenza de ser uno de los países con mayor índice de corrupción al mayor alto nivel, ¿no? Así es, bueno, y a tal punto que prácticamente, disculpen lo que voy a decir a todo el mundo, organismos internacionales nos ven la cara. Nos ven la cara de una forma tan absurda y yo creo que ya te debes imaginar por dónde yo voy, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, y hablando ya que entramos, vamos a entrar directamente a la troncha, dejarnos de mover la sopa caliente porque está muy caliente, hermano. Definitivamente la han calentado a una temperatura que está prácticamente insoportable. ¿Qué te parece la negativa? Bueno, es temporal si es que se hace bien las cosas. De la Interpol de no poner a circular ¿cómo es que se llama esta? La alerta roja, no, sí, alerta Sí, roja, ¿no? sí. Sí. Bueno, tenemos que tener claro lo siguiente. Recordemos que el representante del Interpol está preso también. El chino. Recordemos, sí, en China. Sí. Recordemos también que en muchas ocasiones, por ejemplo, Mauat nunca tuvo difusión roja en Interpol, eh, y otros tantos que estuvieron en su debido momento cuestionados políticamente, tampoco tuvieron difusión roja en Interpol y sin embargo la mano de la justicia los alcanzó. Fueron juzgados, fueron sentenciados, pero jamás tuvieron la difusión roja del Interpol, así que es un mero referente. Eso no significa de que hayan sido salvados o que hayan sido declarados inocentes, no, todo lo contrario, los procesos siguen y de hecho deben de seguir hasta que se esclarezcan si han sido autores cómplices o si han sido autores materiales o autores intelectuales y qué grado de responsabilidad dentro de este gran círculo de la corrupción han tenido. Bueno, pero aquí hay una cosa, de pronto corrígeme, de pronto tengo la información, no la tengo tan clara, pero yo sé que Ecuador paga más de 30 millones de dólares anuales a la Interpol por el servicio que les da, o sea, dar información sobre delincuentes y también, pues en este caso, si el Ecuador necesitara traer a delincuentes de otras naciones, la Interpol está dentro del equipo, entre comillas, del brazo largo de la ley para capturarlos y ponerlos a órdenes de la justicia. ¿Qué tan real es eso? A ver, la Interpol es una policía internacional, no es la que juzga, es la que ejecuta una orden venida de una autoridad judicial competente. Sin embargo, para evitar excesos, porque seamos claros, hasta en eso eh, el tema de las organizaciones internacionales se cuidan, para evitar excesos que por norma general se cometen en los países del tercer mundo, en aquellos en los que existen regímenes totalitarios o fascistas, de corte fascista, en los cuales le giran boleta de captura o boleta roja a diversos funcionarios por mero tema de persecución política.
entonces tampoco pueden estas instituciones estar dedicadas o al servicio de politiqueros de terceros países. Su labor específica es la lucha contra la delincuencia. Y ahí es donde viene el tema. Hay que diferenciar entre lo que es una persecución política y entre lo que es un acto delictivo. Pero también tenemos que tener claro cuál ha sido la exposición o el grado de exposición, tanto por el lado de Correa, en el que lleva años en lo que se denominó una política exterior agresiva, posicionando su imagen como un hombre exitoso, como el hombre que hizo del Ecuador el jaguar americano en lo económico, como el hombre que logró mayor equidad dentro de la sociedad ecuatoriana. Mira tú que trajo a no sé cuántos artistas de Hollywood en la pelea con Chevron, puso a inclusive un cineasta español a decir que poco más y poco menos era el nuevo Salvador de las Américas y el reconstructor de la izquierda. Bueno, la imagen política que hizo hacia el exterior Correa de su gestión, hay que reconocerla que fue bastante buena. Mentirosa, pero buena. Entonces, esa impronta que dejó en el exterior Correa pesa mucho sobre las cuestiones o las imágenes que genera el presente gobierno, que desgraciadamente hacia afuera no ha tenido una política mayormente, digamos que agresiva, para poder dejar en claro el tema de las trafacías que se cometieron durante la década de la Revolución Ciudadana de Correa. Entonces esto es simplemente quién hizo mejor la propaganda. Y mejor la propaganda la hizo Correa definitivamente. Bueno, pero aquí hay algunas cosas que hay que sacar a reducir. Primero, tocaste un tema interesante, o sea, un alto funcionario de la Interpol está preso por recibir coimas. Y aquí hay una cosa que es bastante interesante. Primero, el ejército de abogados que tiene Correa, que no son nada baratos, ¿sí? No son nada baratos. Significa también que el supuesto hay una coima, porque hablan de una persecución política, pero aquí no es el caso de una persecución política, es un crimen común, ¿no? Un secuestro, es más aún, ha sido sentenciado los actores de la orden en Colombia. Y si Colombia sigue un poquito más el proceso, yo creo que en algún momento van a decir, tráiganmelo a ese caballero también. Y vamos a ver qué dice ahí la Interpol. Ahí sabremos si verdaderamente la Interpol está trabajando dentro del derecho o está ya, porque yo lo veo muy infiltrado por la izquierda al Interpol y a muchos organismos internacionales. No sé qué pienses tú sobre eso. Resulta interesante lo que manifiestas por una sencilla razón. Colombia, la justicia colombiana no se caracteriza por ser un brazo ejecutor o un brazo del ejecutivo en una batalla política. No, todo lo contrario. La justicia colombiana tiene un alto nivel de reconocimiento en cuanto al tema de ser independiente, en cuanto al tema de ser autónoma, en cuanto al tema de ser correcta. No existen en los últimos años, en las últimas décadas, no han existido escándalos de corrupción en la justicia colombiana. Ni de corrupción en cuanto a coima se refiere, ni de corrupción tampoco en cuanto a que se convierte en una herramienta de extorsión por parte del Ejecutivo. Entonces la credibilidad de los fallos de los jueces de la Corte colombiana es de un peso realmente aquilatado. Esto es, nadie pone en tela de duda que la sentencia que emite un juez colombiano es justa, es legal, es imparcial y no tiene ningún tinte político. Entonces, bajo ese esquema, si la emisión de la alerta roja la pide una autoridad colombiana, con toda seguridad tendrá otro tipo de tratamiento en la Interpol el tema de la pedida de la captura de Correa. Pero desgraciadamente el mismo Correa, el andamiaje de impunidad y el andamiaje de corrupción que armó Correa con la famosa metida de mano a la justicia, estableció de que sea de conocimiento público mundial, de conocimiento internacional, de que la justicia ecuatoriana se había convertido
en un brazo, en un tentáculo más del Poder Ejecutivo, y que la justicia ecuatoriana se dedicaba más a la persecución política que al juzgamiento de infracciones. Entonces, eso le resta peso, le resta calidad moral a los fallos y las Ética. sentencias, pone en tela de duda. Y recordemos que hay un principio universal, que en caso de duda se aplicará el criterio más favorable al reo, esto es, al imputado. Y en este caso el imputado es Correa. Y si él dice, me están persiguiendo políticamente, si digamos que el papá del niño está diciendo que le fue tan bien a él que ahora su sucesor está utilizando esa misma herramienta para perseguirlo políticamente, las cosas están clarísimas. Clarísimo. Porque la Interpol no emitió la alerta roja. Mira, hay una situación muy interesante aquí. Recuerda que hay una entrevista ya a la ministra de Interior donde hay algo muy preocupante. O sea, en lo personal me preocupa mucho. Que ya están tratando de hacer la Perdón. mordaza para las redes sociales, tanto internas como externas del Ecuador. Bueno, no sé cómo lo logren hacer, poner sentencias o tratar de callar a radios o programas con estos que están totalmente en el exterior. O sea, las plataformas de nosotros están acá en Europa y en los Estados Unidos. Pero bueno, es preocupante porque, ¿por qué lo digo esto? Yo creo que también hubo un factor interesante que la prensa ecuatoriana está muy asustada. Todavía no sale del susto y tienen temor a todo lo que Correa durante 10 años le hizo. Recuerda que siempre se ha tratado del asunto, el presunto secuestro. Cuando la ley dice que cuando ha sido ya sentenciada la acción o el reo, existe ya una forma de decir secuestro, hubo secuestro. Pero en Ecuador se manejó con el supuesto, a pesar de que en Colombia ya hay gente que ha pagado culpa o está pagando la culpa. O sea que no estamos hablando de un supuesto, sino que estamos hablando de un real acto delictivo ordenado, en este caso, porque las pruebas lo dicen, por un presidente, un ministro bastante pequeño, algunos dicen que no solamente de estatura, sino de moral, y otros funcionarios del departamento político de inteligencia creado por Alianza País. Entonces, ¿no crees que esto, disculpa la pregunta tan larga, pero vamos a especificarla, ¿no crees que esto también influenció bastante para la negativa de la Interpol, viendo la forma de que los periodistas decían supuesto, y nunca firmaron algo que podían hacerlo porque ya existe una sentencia y también culpables encerrados pagando culpa? A ver, ahí tenemos que partir analizando el hecho de que son eh, dos juicios distintos. Recordemos que a quien juzga la justicia colombiana, juzga a los colombianos que estuvieron inmersos en aquel secuestro de Balda, o intento de secuestro de Balda. Es como... Eh, ¿Cuál es el delito que se estaba juzgando? Sí, justamente aquel. ¿Dónde se cometió el delito? En territorio colombiano. Entonces ahí entramos en un tema bastante complicado que es el tema de la competencia. Ya esto es competente por razón de la materia, es un tema penal, sí, entonces el juez es el competente, sí, es el legítimo juez. ¿Dónde se cometió el delito? En Colombia, entonces es competente el juez colombiano por la territorialidad, sí. Pero el tema también es, en Colombia se juzga el hecho. ¿Dónde se secuestró a Balda o se intentó secuestrar a Balda? En Colombia. Bueno, no Ese intento, hecho porque el es el que se secuestro juzga. hubo, Gerardo. El momento que ya te privan de tu libertad de movilización, así sean unos 10 minutos, y ya el secuestro ya ha sido consumado. Correcto, pero el tema es que no dejemos que el bosque no nos permita ver el árbol, en definitiva. ¿Ok? En Ecuador, ¿qué es lo que se está juzgando? ¿O qué es lo que se debería de juzgar? Y es que el delito que se cometió en el caso Balda fue un delito de Estado. ¿Y por qué un delito de Estado? Porque los secuestradores obedecían órdenes de la más alta autoridad del Ejecutivo del Ecuador. ¿Sí me explico?
Sí, claro. En el uno, en Colombia está el tema del secuestro propiamente dicho. ¿Quiénes fueron los gorilas que lo agarraron a Balda o quisieron intentar agarrarlo a Balda y fue impedido por un grupo de colombianos, de taxistas colombianos? A ellos los está juzgando por ese delito. En el Ecuador, la causa va un poco más allá. Digamos que es algo distinta. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se está juzgando? ¿Es un crimen de Estado o no? Bueno, utilizarse Y para fondos que sea un crimen de públicos Estado, tiene que estar vinculado el mayor poder del Ejecutivo. y O lo estuvo. estas personas actuaron solos por su cuenta o contratados por un tercero. Entonces el tema es un crimen de Estado. Y de eso se vale Correa. Obviamente también de todo este andamiaje que hubo durante los 10 años que vivimos también un gobierno de propaganda, de toda esta propaganda positiva que él se hizo hacia afuera, a decir, me están persiguiendo políticamente, porque tienen que demostrarme que yo di la orden como presidente de la República para que lo secuestren a Balda. Entonces ahí es donde viene el tema. Ahí viene la diferencia de las dos cosas. Una vez que se declare que efectivamente fue un crimen de Estado, porque Correa ordenó que esta gente se traslade, Correa ordenó que o autorizó que se paguen con dinero del Estado los pasajes de estos caballeros para que vayan a cogerlo a Bueno, eso Balde ya y lo está traigan de la oreja, confirmado ahí de hace está el rato. crimen de Estado. Sí, pero eso está confirmado hace rato. El cheque salió de la Secretaría de la Presidencia de la República. Bueno, pero hay Sí, una pero es cosa. que, Una, y para terminar sí. de contestar tu pregunta, y es ¿por qué la prensa tiene que decir supuestos? Porque hasta que el juez no sentencie y diga es culpable y la sentencia esté en firme, sigue siendo un supuesto. Porque prima la presunción de inocencia. Sí, pero se podría aplicar, o disculpa mi ignorancia, aplicar de pronto al reo, pero el delito existió porque fue juzgado por un juez. O sea, no es un supuesto secuestro, hay un real secuestro. O sea, a eso yo me A ver, refiero. El supuesto será pero si es es que que no nos ordenó o confundamos. Hay dos ordenó. delitos Ujú. A ahí, ver, Luis. El que se juzga en Colombia, que es por el secuestro, y el que se juzga en el Ecuador, que es por crimen de Estado. El tema del secuestro es quiénes fueron los gorilas que lo cogieron. Vamos a lo práctico. ¿Quiénes fueron los tombos, los gorilas, como los quieras llamar, los pepudos, como lo quieras llamar, no, sí, que Gerardo, lo esos son cogieron? los elementos de Fue acción, ¿no? Los elementos de acción correcto. para el móvil Fueron del delito. Juan y Perico. Juan y Perico lo cogieron al fulano, sí. Lo intentaron retener, sí. A la fuerza, sí. Ese delito es el delito de secuestro. ¿Se cometió o no? Sí, punto. En el Ecuador, ¿qué se juzga? Se Ujú. juzga el delito, ya, un delito de Estado. ¿Qué se necesita para que el delito de Estado se configure? Recuerda que en el derecho penal es, hay que cumplir ciertos requisitos para que se encuadre en lo que es el delito penal. Ya, Ujú. para ponerlo de manera doméstica, el delito penal patito, para que sea patito, delito penal tiene que tener pico plano, ser palmípedo, que le encante el agua y que haga cuacuá. Porque si no tiene todos esos requisitos, no es patito. No es ¿Ok? patito. Acá es Viene a ser igualito. pato. El delito penal, para que sea crimen de Estado, tiene que venir la orden o la autorización o el consentimiento de la mayor autoridad del Estado o de un representante del Estado para que se cometa el otro delito. ¿Sí me explico? Claro, no, yo Entonces, te digo porque yo lo yes. veo desde, tú lo estás viendo de la parte Eso es lo que legal. tienen eso es lo que se tiene que probar aquí, el vínculo entre Correa y el delito. Sí, de Eso es lo que pronto se yo, tiene que probar. sí, de pronto yo me estoy explicando bien, o de pronto somos dos visiones totalmente. Tú lo estás viendo como o la parte legal, yo la estoy viendo desde la parte de una investigación. No, porque para mí la investigación, si me dicen el presunto delito, digo no. Aquí no hay un presunto delito, hay un delito cometido. O sea, porque todas las acciones y todas las herramientas dice, como te dije hace un rato, si hay ya 10 minutos de negación y privación de que una persona se mueva libremente, ya el delito ya fue ejecutado, ya fue creado. Entonces, en el asunto yo no digo si
ordenó o no Correa, y por eso hago hincapié de que ahí tal vez hubo un problema porque se manejó mucho el supuesto secuestro. Yo creo que no debía haber dicho utilizar esa frase, la parte periodística, porque el secuestro hubo, así sea 10 minutos, hubo. Como tú dices, completaste todo. O sea, si hubo fuerza, sí, si hubo esto, todo, yo sí. Entonces, para mí debía haber utilizado la supuesta orden o ejecución de parte de Correa. Ahí estamos de acuerdo, porque todavía eso el juez no lo ha sentenciado. Pero el delito ya ha sido sentenciado y existe el secuestro de un ciudadano ecuatoriano, bueno, en este caso sí, en un territorio extranjero. Habría que ver la temporalidad, Luis. Habría que ver la temporalidad en la noticia. Porque si la noticia se refería al supuesto delito, en términos del supuesto delito, antes de que el juez emita el fallo, está bien utilizado el término. Si la No, noticia ya fue fue después ya del después de fallo. que el fallo estaba en firme, Sí. estuvo mal utilizado el término. Ya, en este caso es a tiempo que deberíamos utilizar el término existió el delito, porque ya había sentencia, había gente pagando la pena. Entonces, por eso yo digo, lamentablemente, como dices, 10 años de persecución, no solamente a los políticos, no solamente a la oposición, sino también a los medios de comunicación, de pronto este temor dio, y yo creo que más aún, para mí la venida de los abogados fue justamente para recolectar toda esa información y ir allá a decir, bueno, aparte de que esto sí es un supuesto, que hubo algo de coimas y ya alguien de altas funciones del Interpol está pagando o fue capturado por eso, da la duda, ¿no? Aquí sí la duda, porque no podemos comprobar si hubo o no. Pero para mí que llevaron todas esas situaciones es que no hubo el pago y decir, miren, allá la prensa está utilizando como supuesto, porque ellos saben que no sucedió absolutamente nada. Entonces para mí creo que eso también fue algo. Pero bueno, veamos qué sucede más adelante, si el gobierno responde como debe responder. Y vamos al siguiente punto, Gerardo, si es que no tienes algo más que agregar Sí, o aclararme. solamente agregar una cosa. Sí, dime. Recuerda que la prensa cometió muchos excesos en décadas anteriores, me refiero anteriores a las del Correato. Recuerda que la prensa en algún momento se tomó para sí, se arrogó para sí la calidad de juez y parte. Y entonces los periodistas se tomaron la licencia en algún momento de decir en los casos que se estaban juzgando de cualquier índole, sea laboral, penal, cualquiera, civil, ya los periodistas condenaban, los periodistas absolvían, y entonces eso generó indignación en la gente en un momento determinado. Y resulta que los periodistas tuvieron, siendo el quinto poder como se denominaba, o el cuarto poder como se denominaba, se convirtieron en una especie de prejuez que dirigía la opinión del juez, porque ya la opinión pública estaba formada por el periodista. El periodista condenaba, el periodista absolvía. Esto hizo que Correa encuentre caldo de cultivo para su bendita ley de comunicación y mucha gente aplaudió el hecho de que se le imponga al periodista los límites de manera tal que no pueda juzgar, emitir criterio evaluatorio sobre un caso determinado. Y te digo honestamente, estuvo bien eso, pero eso debe de ser un tema deontológico, eso debe de ser un tema de profesionalismo, ética profesional, no necesariamente debe de estar en una ley. Yo escribo en un medio en el que su ideario deontológico es la imparcialidad por sobre todas las cosas. Y me siento orgulloso de aquello, de pertenecer de colaborar con dicha institución. Pero seamos claros, muchas veces habían periodistas que inclusive cobraban por emitir una opinión determinada en el medio de prensa, que también era un acto de corrupción. Entonces, digamos que hay que juzgar las cosas en sus épocas y en el entorno que cada época generaba y poder analizar así las consecuencias. Bueno, yo creo que aquí a veces el asunto es el abuso del péndulo, ¿no? Llegan a los extremos para poder actuar Claro. dentro de extremos y
Bueno, vamos al siguiente tema también que me gustaría que tú lo trataras, la renuncia de la vicepresidenta de la República. ¿Cómo te cogió la noticia? ¿Qué piensas? Yo le agradezco, te cuento. Le agradezco, de todas formas, no haber esperado tanto para que ponga en más jaque a un gobierno de haber renunciado, aunque quisiera que no fuese la técnica que utilizan, ¿no? Renuncié y por lo tanto ya me dejan tranquila a disfrutar de lo que me he llevado. Y tenemos algunas muestras ahí, tenemos a Panchana, bueno, a tantos que han hecho lo mismo, ¿no? ¿Qué piensas? A ver, hay varios puntos que analizar en la renuncia de la vicepresidenta. Como siempre decimos en el programa, hay la letra chiquita, esa que no se ve a veces, que no se lee o se pasa por alto, o a la que no se le da importancia. De antemano pido disculpas por este tema de la tosedera. El cambio de clima en el Ecuador genera siempre tipo de irritaciones en las vías aéreas. El tema de la renuncia de la vicepresidenta tiene dos puntos que hay que analizarlo. El primero de ellos es que ella en su discurso dice que es un acto patriótico para darle paz a la sociedad. A ver, la sociedad no se encuentra convulsionada por las trafacías de la vicepresidencia. Esto es por el tema de los diezmos. Los diezmos es una gota más que va llenando el vaso de la paciencia y de la indignación de la ciudadanía, y que además se constituyó en una práctica común, vulgar y silvestre de Alianza País, por lo que se conoce. Mira tú ex asambleísta de Alianza País que se resintió porque no lo pusieron en la lista para ser reelecto, que se desafilió y que después de aquello salió a tomar conciencia de que lo que hacían los de Alianza País no estaba bien, entre esos de que también pedían el diezmo y que quien llamaba a tomar lista como recaudador de impuestos, como saqueo en la Biblia, a ver si habían contribuido con el diezmo, era el mismo presidente de la República de aquella época, Correa. Claro, es el tema de la moral del resentido. La moral del resentido no tiene mucho peso, puede verse grande, pero tiene el peso de una pluma de avestruz. Así de sencillo. Es más visual que contenido. Porque si le hubieran permitido reelegirse, calladito hubiera estado. No, no, pero aparte Como de dicen eso, en la sierra, calladito se lo veía se ve más mejor. bonito. No, pero acá en el Pero está barrio, bien. El tema es que debería haberlo dicho desde el principio. Señores, a nosotros nos están a eso vamos. exigiendo el diezmo para poder conservar nuestros puestos. Pero bueno, es un tema que hay que tenerlo presente. Pero, como te decía, lo primero es que la ex vicepresidenta dice que ella renunciaba para la paz del país. La paz del país, el país no tiene paz porque hay inseguridad económica, hay inseguridad civil, en el sentido de que el país está en manos de delincuentes. Y no digo que estén gobernando delincuentes, hay uno que otro por ahí infiltrado y oculto todavía de la época del Correato, pero me refiero a la delincuencia común, al sicariato, al robo, al asalto, al estruche, al Narcotráfico. microtraficante, al narcotraficante de mayor calado, al estafador, etcétera. A eso me refiero. El país está convulsionado por la falta de trabajo, el país está convulsionado por la falta de dinero, y todo eso se produce porque hay malas políticas. Lo segundo del discurso que hay que tener en cuenta en cuanto a la renuncia de la vicepresidenta es el hecho de que dice que por ser mujer y ser de izquierda, no señora, está equivocada. A ella, la salida de ella se produce por un acto reñido contra la ley. Esto es haber pedido los diezmos, haberlo solicitado para una institución de hecho y encima de eso haberlo depositado en cuenta privada. Eso es cohecho. Aunque haya sido para Alianza País, que es un movimiento reconocido por el CNE, no importa, eso es cohecho. Entonces no se le pide la renuncia, no se le pedía que moralmente renuncie porque era mujer y de izquierda. No, señor, no comamos cuentos, ya
Ya estamos grandecitos, hasta los 5 años a uno le cuentan cuentos, a la mayoría de la gente a lo mejor hasta los 8 años le cuentan cuentos, pero de ahí ya no come cuentos. El que come cuentos es o porque es ignorante o porque simple y llanamente le gusta el cuento y está sacando algún provecho de dicho cuento y quiere ser parte del cuento. Así de sencillo. Bueno, hay Ya cuando muchas... una persona adulta come cuento es porque es parte del cuento. Así de sencillo, nada más. Así es. Entonces, Mira, hay que ver ese tema en el discurso de la vicepresidenta. La vicepresidenta sale por un acto de corrupción. Punto. mira, tocaste algunas cosas y una muy interesante. Quería aportar algo más que todo por el lenguaje costeño que tenemos nosotros. Cuando alguien viene a salir antes, después de hora, cuando ha sido ya descubierto algún asunto, y se ha robado cierta situación, ¿no? Entonces el ladrón común de barrio dice, si me viste, broma es, si no me viste, te jodiste, ¿no? Casi eso se Claro. podría aportar a esta persona que sabiendo, y tenemos a alguien aquí, que bueno, no es amigo, un conocido que ha sido correísta durante largo tiempo, ya prácticamente un año, cuando ve cayéndose al precipicio de la muerte al rey, entre comillas, dejó de ser correísta, ¿no? Pero ya por allá asoman algunos, parecen que creen que va a resucitar como Albert Fénix y ya están nuevamente poniéndose la camisa verde y confrontando y demostrando quiénes son. Y de lo que tú dices de la primera mujer vicepresidenta, no, es la segunda mujer vicepresidente del país, ¿no? Que también ha sido de alguna forma sacada, porque la primera también, recordemos, por el golpe de Estado, la dejaron prácticamente afuera. Esta señora era radicalmente correísta, ¿no? Pero ahora resulta que no ha sido tan correísta, sino morenista. ¿A qué se debe ese cambio tan fácil de los politiqueros de camisa? ¿Será que nosotros los ecuatorianos no tenemos la suspicacia suficiente para ver quién vale la pena y quién no? Y dejamos que Porque cualquier no sabemos sinvergüenza entra por ejemplo. identificar la naturaleza de ese político o política, entre comillas. Porque aquí ya no se trata de correísta o morenista. La realidad y la naturaleza de este tipo de politiqueros es que son oportunistas, hermano. Esa es la Así es. verdad. Es el Hay, único hay, un- vista hay que un le meme, cae. vamos a llevarlo, Son oportunistas y arribistas. mira, vamos a llevarlo Y esto un poco al entonces, chiste. de la noche a la mañana, para poder consolidar las dos características de su naturaleza propia como persona, esto es ser arribista y oportunista, necesitan un closet bastante amplio para poder tener las camisetas de los colores que le convengan en el momento que le convengan. Hay una canción muy vieja, muy vieja, muy vieja, una guaracha que yo recuerdo desde que era niño que la tocaban por ahí en las casas, que decía el camaleón, papá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Así es. Esta gente es camaleón. Mira, hay un meme que salió ahora último que me ha hecho reír mucho, porque le echan toda la culpa a Moreno. Definitivamente dicen, Moreno es el culpable por no saber escuchar bien. A él le dijeron que ponga una persona honrada, ¿no? Y resulta que Moreno escuchó a una persona que parezca hornada. Entonces, en cierta forma tienen razón, o sea, el nombre, y ahora también, no sé, bueno, yo estaba revisando un nuevo chat que me pusieron y había una discusión bastante interesante donde alguien puso la pregunta y ahora quién hay que poner como vicepresidenta. Por ahí hubieron algunas opiniones, pero hubo que dijo a ninguno que sea de Alianza País, ¿no? Entonces alguien que supuestamente era de oposición salió a defender y dice, señor, usted tiene que entender que Alianza País ganó y tiene que ser de gente de Alianza País. ¿Qué piensa sobre ese tipo de opiniones, Gerardo? A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que durante los dos últimos periodos electorales, la votación fue altamente cuestionada. Demasiado Se cuestionada. encontraron cajas de cartón premarcadas, se encontraron votos premarcados arrojados tras un patio de una escuela en Villamil Playas, todo aquello. Pues eso se hizo y cuestionó mucho el tema de la votación. Entonces, hay que ver si
si ganó de verdad o no ganó de verdad. ¿Tú qué me puedes comentar al respecto? ¿Cuál es la apreciación desde allá que se tuvo? Bueno, hermano, estás preguntando a alguien que puso la denuncia en el 2013 sobre eh, un fraude hecho en Washington, D.C. Y fue de la forma más sencilla. Muchos dirán, pero ¿cómo es posible si estaba tan controlado esto? No, señor, es muy sencillo. Esta gente se la sabe todas. Resulta que fui por un partido político a quien no soy afiliado, pero me pidieron que colabore como veedor. Así que madrugué, porque vivía en ese entonces como a 2 horas de Washington, D.C., 3 horas de Washington, D.C., así que madrugué para ir allá a la dirección que constaba en la página del consulado en Washington, D.C., que se iba a tomar la recepción de votos. Así que estuve muy temprano a una temperatura de, creo que era en esa época, 3 grados bajo cero, muriéndome de frío, esperando que abran el famoso lugar que estaba por reparaciones, el consulado no estaba funcionando, así que tenían algo contratado. Llegó las 8, las 9, como dice la canción, las 10 y nada. Capitán. Y nada. Pero es que mira, Déjame es terminar. interesante lo que tú dices, Sí, déjame porque terminar esta para partecita que que es te des chistosa. cuenta, si en el exterior, Luis, disculpa la interrupción, si en el exterior se dieron tales eventos, tales sucesos, yo recuerdo, y por favor esclaréceme y corrígeme si estoy equivocado, yo recuerdo que en un condado de Miami tuvo que hasta intervenir la policía, pues hermano, en el recinto electoral, porque ya poco más y poco menos se daban de bonche, como dicen vulgarmente, por el tema de la votación, que no, que el presidente de la mesa no era este, que el presidente era yo, que se cogieron el puesto, que esto, que el otro. La policía del condado tuvo que intervenir porque ya se armaba la gresca puñetera electoral en la Florida realizada por los ecuatorianos. No puede ser, No, hermano. no, O sí, sea, pero ya te digo, es que eso, esta de gente se eso se la... trata. Mira, es que esta gente se sabe toda. Para decir más o menos lo que... Terminar la idea. Entonces, porque me preguntas a mí que yo puse una denuncia sobre esto, porque me pidieron que firmara y yo, porque no tengo miedo, y estaba ahí tan evidente, y tengo los videos también sobre eso. Este, ¿Qué es lo que hicieron para poder hacer el fraude acá en Washington, D.C.? Utilizaron la dirección como estaba supuestamente la embajada en reparaciones, pusieron otra dirección donde estaban funcionando temporalmente. Entonces toda la gente fue. Yo estuve casi, 5 o 6 horas de la madrugada esperando para poder entrar, revisar los papeletas y todo lo demás. Entonces llegaba gente y se iba, llegaba gente. Lo que ellos nunca pensaron es que siempre hay alguien que tiene un familiar oveja negra o alguien correísta. Lamentablemente en la familia nadie es perfecto, ¿no? Y dieron la información. Habían cambiado la dirección de las mesas receptoras de voto, pero habían informado a su lista de correístas por, por el mensaje, o el correo, perdón, el correo personal de cada uno. Entonces cuando yo llegué allá, que me dieron el timbrazo de que cuál era la dirección, esas filas eran puro correístas, Gerardo, que estaban a votar. Por ahí creo que fue el insulto más grande que pude haber recibido por ahí. Alguien me dice, ay, se parece a mi presidente. Yo le digo, en primer lugar, no soy ladrón y soy un poco más inteligente. O sea, una forma de defenderme, porque me insultó. Pero mira cómo hicieron, así de sencillo. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué pienso yo? Es que esta gente entró por la ventana. Aparte de eso, mira, estuve como candidato suplente o precandidato suplente porque me solicitaron que participe para apoyar a una amiga y todas las situaciones. Y también tengo las pruebas suficientes cómo hicieron hasta lo imposible para no calificar la lista, todo ilegalmente, acá en el exterior. Entonces, cuando me preguntan a mí si hubo fraude, dicen en la votación, no señores, el fraude comenzó desde el momento de la calificación de las listas. Entonces, definitivamente esta gente Bueno, no tiene decencia. mira tú que tal es así que una vez que se declara ganadora Moreno eh, eh, y que luego se descubre que aparentemente no había ganado, que lo habían hecho ganar. O sea, que aparentemente el Lazo gana en las urnas, pero pierde en el conteo. Y hay un viejo refrán en política que dice, las elecciones las ganan, no se ganan en las urnas, se ganan en el conteo dependiendo de quién cuenta. Así es. Entonces, tanto fue así el tema, porque recuerda que en la última elección, en la última votación, ya Correa decía que en una sola vuelta ganaba. Hasta en eso se parecía
A Bucaram. lo imitaba a Bucaram. ¿Recuerdas tú la campaña de Bucaram? Un Un solo solo toque, toque. en una Así es, sola un solo vuelta. toque. Una sola vuelta, un solo toque. Un solo toque era así. Ya Correa decía, en una sola vuelta ganamos y se acabó. Y entonces sale Andrés Páez y sale la ciudadanía indignada que estaba harta de Correa y todo, poco más y poco menos, a tomarse el El edificio del organismo. CNE en Guayaquil y en Quito. Ujú. Y ante este levantamiento popular, que poco faltó para que los linchen, hace que se declare que efectivamente había una segunda vuelta. Y claro, ya en la segunda vuelta vemos que hubo el apagón este tan Bueno, es conveniente que ahí hubo, que mira, por lamentablemente, obra de Birdir, o sea, yo no sé cuál fue el mago que contrataron. Bueno, yo sí sé, y está refugiado desde hace tiempo en la embajada ecuatoriana en Londres, pero este mago coge de la noche a la mañana, iba ganando el Lazo y por otro lado, pum, se apagó la luz, luego pum, sí, hágase la luz y ya pero va mira, ganando Moreno. hay una cosa Mira aquí. qué tal fue necesario que el 4 de febrero, que se hicieron un sinnúmero de preguntas que evidentemente la gente iba a responder que sí, dentro de esa fue una ratificación, esa consulta por debajo de la mesa en letra chiquita, fue una ratificación del pueblo, decirle, ¿sabes qué? Aunque llegaste con dudas, ahora te vamos a dar la oportunidad y te vamos a reconocer como presidente. Claro, mira, Ese fue aquí hay realmente. una cosa, un tema que tocaste muy interesante, que yo lo llevo, no sé si está en lo correcto, pero es un análisis. Este fraude final que ha hecho, o uno de los tantos fraudes, ahora último, que ha hecho el Correato, fue un estudio psicológico y de perfil de los candidatos increíble, porque según la información que a mí me llegó, Moreno no entró en la primera vuelta, se quedó fuera. Fueron otros candidatos los que deberían haber estado en la segunda vuelta. Pero aquí, gracias a la vanidad de Guillermo Lazo, porque a eso le apuntaron, porque ese fue el plan B, si no lograban meterlo en la primera vuelta, era el plan B, mandar la segunda vuelta a Guillermo Lazo con, con Moreno. ¿Por qué? Porque iba Guillermo Lazo a decir, oh sí, entré, y no iba a reclamar el fraude que estaba ya declarado. Y de ahí los demás partidos también no hicieron nada. Para mí esto fue una culpabilidad en conjunto, tanto a los que realizaron el fraude como a aquellos que se quedaron callados. ¿Por qué? Por resentimiento, por vanidad, y el otro que siguió ahí, porque para mí debería inmediatamente Guillermo Lazo haber dicho esto es un fraude. Y todos los partidos políticos ver dicho lo mismo y ver tirado abajo esas elecciones para tener verdaderamente la oportunidad a los ciudadanos de elegir al presidente que queríamos. Yo lo veo así, A ver, yo ahí Gerardo, no sé. tengo distintas lecturas Uh -huh. y te las voy a mencionar. Eh, Dime. lo importante de la democracia es poder disentir y disentir con altura. Así es. Eh, a ver, si bien es cierto, el panorama más favorable para Alianza País era que entre Guillermo Lazo, porque ellos iban a seguir con su discurso del feriado bancario y la bancocracia y la derecha abusiva, Y la etcétera, pelea etcétera, también etcétera. que ya existió entre Acuérdate que algunos inclusive elementos. en el terremoto de Manabí Esmeraldas fue gente pagada por Correa a tirar las latas de atún que había donado la empresa privada para Manabí, a Así es. tirárselas en el Banco Guayaquil. Primero que es un acto de soberbia, segundo que es un acto de irresponsabilidad, tercero que es una ofensa para el pueblo manabita y para el pueblo esmeraldeño que necesitando esas provisiones que fueron donadas por la empresa privada y donadas por la ciudadanía en general y que fueron también. acopiadas por el gobierno y fueron etiquetadas como propias por el gobierno. Hasta en eso digamos que se robaron la iniciativa. Recordemos que la iniciativa arranca con una distinguida dama guayaquileña, hija de un comentarista deportivo, que inicia por redes sociales la recolección de agua, víveres y todo para la gente del terremoto, porque el Estado no estaba preparado. El Estado recién reaccionó después de 48 horas o de 72 horas. Pero hasta eso ya la población estaba mandando vituallas, víveres y todo, porque
la solidaridad del guayaquileño lo lleva en la sangre. Digamos del Esto ecuatoriano no en lo general, porque entienden, fueron no muchas lo provincias. entienden los burócratas. Ujú. Pero bueno, por un lado eso, el plan A era que entre Lazo porque sería fácil vencerlo. Pero no entró Moreno. Ese plan se le comienza a desvanecer cuando por todos los exabruptos cometidos por Correa, recuerda que cuando va al tema este de aquí de los lugares afectados por el terremoto, le dice una viejita que está llorando, no me llore, la meto preso, por Dios santo. ¿Hasta dónde llegó la soberbia Y un de este presidente no hombre? tiene La la gente autoridad se para meter cansó, preso él a nadie. jamás pensó que la gente de izquierda se iba a unir con la de la derecha. Y ahí se le desbarata el plan A y entonces vamos al plan B, cuando ya ve que todo el mundo se le viene encima, que se une izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha, y dicen todos contra Correa, porque esa fue la realidad del tema. Dice, bueno, vamos a treparlo a Moreno, que ha estado, digamos que en el congelador, no por el clima, que bien podría decirse, pero lo tuvimos en el congelador ahí guardadito, que no se queme mucho, es un tipo simpático, un tipo que trabajó bien con el tema de las discapacidades, que tiene un alto porcentaje de aceptación nacional e internacional, traigámoslo, pero el vice es mío, que es el guardaespaldas. Y entonces lo pusieron a Glass. Que Moreno no lo quería a Glass. Luego le quisieron poner a la Viviana Bonilla, tampoco quiso Moreno. Ahí es cuando viene y días antes de la inscripción de las candidaturas, recuerda que lo declararon enfermo a Moreno y lo metieron al hospital metropolitano de Quito, para decirle a Moreno, a ver chiquito, yo te subo y yo te bajo cuando a mí me dé la gana, o me lo aceptas a Glass o te quedas afuera. Y obviamente le aceptaron a Glass. Pero ya fue una medida desesperada, por decirlo de alguna manera, porque Glass era el guardaespaldas de todo o el custodio de la llave de la caja de Pandora. Cuando se desbarata, se abre, la llave no viene de aquí del Ecuador, la llave viene de los Panama Papers y viene Desde del Brasil tema y de del Estados Unidos. abayato de Odebrecht. Ya viene del exterior la llave que abre la caja de Pandora, ahí viene el descalabro. Y entonces, justo antes de las elecciones, lo cual hace que mayormente izquierda y derecha se unan para un tema coyuntural electoral. La idea era que no llegue Correa, que llegue cualquiera, pero menos Correa. los Así de es. Alianza País. Entonces ahí es donde viene que en las urnas gana Lazo, pero en el conteo gana Lenin. Bueno, esa es la segunda Así es vuelta. sencillo. Porque en la primera Lenin tampoco entró y lo ratificó Manga. A ver, déjame saludar a Nene Erazo que está con nosotros, a Erika Consuera que siempre nos está monitoreando, Carlos Franco que siempre nos une. Algunos dirán, bueno, esto es La jefa, a la Erika. jefa, sí. Algunos dirán que este es un tema berreado, como dicen el chico del pueblo. Pero en vista de que nosotros los ecuatorianos tenemos una memoria tan frágil, yo creo que es bueno tratar este tema y tratar de mantenerlo, no por Correa, sino para que vean cómo nos vieron la cara. Porque a veces nosotros nos olvidamos, he conversado con muchas personas, Gerardo, y disculpa que cambie también el tema, que me dicen, por ejemplo, que el subsidio de la gasolina lo creó Correa, o el subsidio el bono de la pobreza que lo creó Correa. Entonces yo me digo, oye hermano, estás totalmente equivocado, el subsidio existe desde la época de la dictadura militar, a los combustibles. ¿Cómo se llama? El bono que después le pusieron a la pobreza, eso viene desde Yamin Maguad. O sea, tenemos que ser conscientes, o sea, que nosotros Y la estamos ley perdidos. de capacidades vino de Palacios. Así es. Entonces, prácticamente Correa lo que hizo fue tomar las cosas buenas de otros gobiernos, o buenas o malas, digamos así, aunque no pudo con una que muchos pensamos en sus inicios que fue la peor decisión, que era la dolarización. Ahora hay que decirle gracias Yamil Maguad por haber tenido los pantalones de haber dolarizado el país. Porque así resulta. Si no hubiera sido por esa dolarización, Correa nos llevaba peor que Brasil. Yo tengo también una lectura y es rapidita. Y con eso cerramos porque estamos Maguad el edificio donde estaba Maguad se estaba quemando y Maguad no tenía otra opción que o quemarse en el edificio manteniendo la secretización o saltar con la al vacío con la esperanza de por lo menos romperse las piernas y quedar vivo y no quemarse y lanzarse a la dolarización. No le quedó más que saltar al vacío, puso la dolarización
y digamos que luego llegaron los bomberos y se reconstruyó el país. De alguna manera se reconstruyó el país sobre las ruinas que estaban. Más que todo, dio Para una que venga estabilidad. ya Una cuando estabilidad. estaba todo lindo, bonito, decorado y con los adornos necesarios, venga otro con su pandilla de pillos y se lleve el santo, la limosna, y encima de eso, entrando a ese edificio, vayan pidiéndole el diezmo. El diezmo, así es. No, y aparte de eso, recuerda tanta la lucha y la pelea de Correa por quitar la dolarización, ¿no? Para tener la maquinita de nuevo de hacer los billetes. Gracias a Dios el pueblo no fue tan, iba a decir Gil, pero Si no tan hubiera ingenuo. dolarización, estaríamos igual o peor que Yo Venezuela. creo que peor que Venezuela. Yo creo que mucho peor, porque dado a la cantidad de reserva y todas esas situaciones, cómo ha quedado Venezuela con nosotros, nos hubieran prácticamente hundido en el estiércol y no hasta el día de hoy no podríamos salir de ahí. Pero bueno, vamos a ver, ya estamos con 50 minutos, Genaro. Con el tiempo, Sí, nos hemos hemos hablado. pasado el tiempo. Es que así, estos temas son tan difíciles de tratar, aunque algunos dirán que es muy fácil, es historia, no. Es que viene encadenado algunas cosas que hay que desenredar, ese es el problema. Pero No para cerrar desenredamos el tema, totalmente. porque generalmente los días jueves son días de análisis internacional. Internacional, así es. Para cerrar el tema, Ujú. ¿cuál es el resultado de los malos gobiernos y a qué calificamos de mal gobierno? A los gobiernos corruptos. ¿Cuál es el resultado de los malos gobiernos? Migración. ¿Quién es el responsable de la migración? Los malos gobiernos. ¿Quién es el responsable de los malos gobiernos? Los malos electores. Ujú. ¿Qué necesitamos para salir adelante? Buenos gobiernos. ¿Qué necesitamos para tener buenos gobiernos? Buenos gobernantes. ¿Qué necesitamos para tener buenos gobernantes? Necesitamos buenos electores. Y esa es la parte más dura, porque no todos queremos entender y seguimos cayendo en el mismo error de siempre. O sea, la misma chola con distinto calzón. Disculpen la ofensa si alguien se ofendió con eso. Así Lo que, que bueno, pasa es que la misma chola con distinto calzón, pero resulta que en regímenes como los del Correato y como los que están viviendo en Latinoamérica, los izquierdistas, hasta el calzón les quitan y les raspan lo que sabemos. sí, lamentablemente, lo dejan culiruchos, como decían los abuelos. Sí. Bueno, señores, muchísimas Yuchitas dicen en la sierra, le dejaron yuchita. culiruchos, sí, así es. Bueno, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todas Bueno, las Luis, personas. Gracias, Gerardo, por haberme permitido estar en tu programa. Y nos vemos al próximo martes. Si próximo Dios lo martes. permite, sí, si Dios lo permite, así que bendiciones a todos. A ver, Próximo déjame. martes vamos a hablar de un tema interesante, que es el poder de las faldas. ¿Y a qué me voy a referir con esto? Uy. Hay un hecho que la gente no está considerando, y es el poder, los dos pilares que tiene todavía el Correato dentro del gobierno de Moreno y que justamente usan faldas y que coincidentalmente son apellido Espinosa. Una, la ex canciller Espinosa, ahora en la ONU, que Ujú. se dio el lujo de contradecir al presidente en cuanto a la apreciación sobre los abusos del gobierno de Venezuela con su pueblo, y otra, la ministra en funciones de salud, que se da el lujo de contradecir al presidente una orden del presidente y resulta que es más poderosa que el mismo presidente. El poder de la falda, hermano, es lo que viene el día martes. Vamos a ver, no se olviden de suscribirse para que reciben el anuncio de cuando estamos al aire. Y también suscribirse en YouTube. Por favor, no se olviden que necesitamos de su colaboración en ese sentido, de sus inscripciones. Eso nos ayuda para poder crecer con programas que nos entrega YouTube para mejorar la calidad de servicio. Así que con esa solicitud a todos ustedes me despido. Gerardo, que pases Un bien. abrazo a todos, agradeciéndoles su compañía y invitarlos al próximo martes. Va a ser bastante interesante. Yo creo. Vamos a ver si conseguimos a alguien más loco que yo para hacer las preguntas. Un abrazo. Un abrazo, Que hasta luego. pases bien.